Bien, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición, su luz para esta mañana, que guíe nuestras mentes y corazones a vivir como Él quiere. Amén. Amén. Señor, hoy te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo de adoración tan especial. Gracias porque sabemos que tu presencia está entre nosotros, porque así lo prometiste, Señor. Tú estás aquí. Y es un honor poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Es un honor poder buscarte. Es un honor poder escuchar tu palabra, Señor. Como también es un honor para mí poder predicarla, Señor. El mayor honor y privilegio que puede recibir el ser humano es el ser llamados a seguirte. Y eso es lo que queremos hacer. Enséñanos a seguirte. Por eso te pedimos que hoy ilumines nuestras mentes, nuestros corazones con la luz de tu palabra, para que podamos ver lo que no está bien, para que podamos detectar la oscuridad de nuestras vidas y así podamos tomar decisiones de cambio. Hoy no estamos aquí para cumplir con un deber religioso. Hoy no estamos aquí por probar algo nuevo o algo diferente. Hoy no estamos aquí por coincidencia, hoy estamos aquí porque tú así lo quisiste. Pero también de nuestra parte está el deseo de ser transformados, de que nuestra vida cambie. Así que guíanos, ilumínanos y háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hemos venido hablando en esta serie que el mundo está en tinieblas. Este mundo en el que vivimos está en tinieblas. Por eso es que hay tanta maldad, tanta muerte, tanta corrupción, tanta enfermedad, tanto caos. Y eso empieza desde las casas, desde los hogares. La oscuridad realmente no se ve reflejada en el hecho de que nada se pueda ver a los ojos, sino de que hay tinieblas en el corazón del ser humano, de que hay pecado en el corazón del ser humano. Esas son realmente las tinieblas, esa es realmente la oscuridad, el pecado, la maldad que hay en este mundo. Y eso destruye, hemos venido hablando de eso, cómo destruye terriblemente el pecado en nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestros sueños. La oscuridad arruina todo, el pecado arruina todo. Pero Jesús vino a salvarnos. Amén. Jesús vino a liberarnos del dominio de las tinieblas, del dominio de la oscuridad. Para eso vino Jesús. Y el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice de Jesús lo siguiente, atentos, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Si lo ves ahí en pantalla, ¿no? Versículo 5 dice: esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Ahí está hablando Juan acerca de Jesús. Y en el versículo 4, que es el primero que leímos, dice que en él, en Jesús, estaba la vida. ¿Cuál vida? ¿A qué vida se puede estar refiriendo? Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Sí. ¿Sí? Él es el Verbo. Él es el agente creador por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Nosotros y toda la creación, todas las cosas visibles o invisibles, todo lo que tenga vida, fue creado por Dios. Fue creado por medio de Jesucristo. Entonces aquí dice que en él estaba la vida. ¿Se referirá a esa vida? ¿Se referirá a la vida natural? Sabemos que él es el dador de todo tipo de vida, pero yo pensaría que no se está refiriendo aquí a ese tipo de vida.
a la vida natural cuando dice en él estaba la vida. ¿Por qué? Porque ahí a continuación dice y la vida era la luz de la humanidad. Si la vida natural, si nuestra vida física, si la vida que Dios nos dio al ser creados, la vida natural, fuera la luz de la humanidad, no estaríamos en este caos. Este mundo está en tinieblas y estamos vivos. Entonces, ¿dónde está la luz? No hay luz. Por el hecho de estar vivos naturalmente, esa vida que Dios nos ha dado no viene con esa luz incluida, ¿cierto? Por lo tanto, no debe estar hablando de la vida natural. Cuando dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, es una vida diferente, es una vida que trae luz. Y atención, ¿qué más dice acerca de esta luz? En el 5, esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. O sea, es una luz que vence las tinieblas. Entonces en Jesús no solo hay vida física, el poder de dar vida física, el poder de dar vida natural como creador, sino que Él puede dar otro tipo de vida que viene con luz. Y esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden vencer a esta luz. Todo lo contrario, esta luz vence a las tinieblas. Y como hemos estado hablando, esas tinieblas que son el pecado. O sea que en Jesús hay una vida con una luz que destruye el pecado, que vence el pecado. ¿Cuál es esa vida? La vida misma de Jesús. Amén. La vida misma de Jesús, la vida de Dios. En otras palabras, la vida espiritual. Que en la palabra griega que se usa aquí para esto no es bios. Biología, bios, se refiere a la vida natural. Aquí está hablando es de Zoe. Ya habíamos hablado de eso en la primera parte de esta serie el año pasado. Entonces, la vida espiritual, la vida eterna, la vida que Jesús es, que Él posee, que es su esencia, esa vida es la luz de la humanidad. Y esa luz vence las tinieblas. Y si dice que Él vino, es porque Él vino a darnos esa vida. Amén. Él vino a darnos esa vida. Él vino a que nosotros podamos experimentar una vida nueva, una vida espiritual, una vida eterna. Es decir, una vida que viene con esa luz. ¿Y esa luz qué hace? Vence las tinieblas, resplandece las tinieblas y las tinieblas no pueden extinguir a esta luz. ¿Qué significa? Esa luz transforma. Amén. Amén. Ok. Esta vida es la que vence las tinieblas del mundo. Por lo tanto, esta vida es la que vence las tinieblas de nuestras propias vidas. Entonces, piensa en esto. Si una persona recibe esta luz, ¿algo pasa en su vida? Algo tiene que pasar. Si nada pasa, es porque no ha recibido la luz. Porque esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden extinguirla. Si yo digo, no, yo recibí la luz del Señor, pero mi vida no está cambiando, ¿qué estoy queriendo decir? Que las tinieblas prevalecieron. ¿Sí o no? Sí. Pero la Biblia nos está diciendo que las tinieblas no pueden, sencillamente no pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no he recibido esa luz. Tal vez he tenido una experiencia religiosa. Tal vez he recibido información que me parece interesante. ¡Wow! Y eso como que de alguna manera atrae mi corazón. Pero mientras las tinieblas no se disipen, la luz no está entrando todavía. Entonces, recibir esta luz implica transformación. Y el apóstol mismo que escribió este evangelio, también en una de sus cartas, él dijo, y este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Dios,
pero andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Y esa limpieza del pecado significa ser salvos. Nosotros muchas veces hemos malinterpretado lo que es la salvación. Decimos que la salvación es que ya no me voy para el infierno, me voy para el cielo. Entonces me salvé. Pero no, eso es apenas un pequeño componente de la salvación. Si nosotros reducimos la salvación a eso, estamos pensando que es como un tiquete. ¿Sí o no? Como que me voy para el infierno, pero entonces me hablaron de Jesús, creí en Jesús, ahora voy a una iglesia cristiana, entonces ya recibí el tiquete. Me voy para el cielo y ya soy salvo. Se acabó todo. Eso era todo. No. Claro, eso significa salvación en parte. Pero ¿es salvación de qué? ¿Del infierno únicamente? No. De la oscuridad en todas sus formas. Y eso incluye el pecado. Entonces, cuando yo creo en Jesús, ya soy salvo. Ya soy salvo por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero ahí empieza un proceso que también es de salvación. O sea, por eso es que nosotros decimos que ya somos salvos, pero a la vez estamos siendo salvados. ¿De qué? Del pecado, de las tinieblas. Y en ese sentido, ser salvos es ser transformados. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú ya eres salvo? Tú puedes decir, amén, genial. Y ahora te pregunto, ¿y estás siendo salvado? Es decir, ¿estás experimentando que tu vida está cambiando? ¿Que tu vida está siendo diferente? ¿Que realmente estás convirtiéndote en ese hijo de Dios que Él quiere? Si es así, pues eso es precisamente lo que vino a hacer Jesús a nuestras vidas. Entonces, para ser salvos en ese sentido, para ser transformados, ¿qué se necesita? Creer en Jesús. Y eso era lo que hablábamos hace 8 días. Se necesita creer en Jesús. No es posible ser salvos sin creer en Jesús. El que te diga todas las religiones conducen a Dios es falso. Solo Jesús vino a ser luz. Él es la luz del mundo. No hay otras luces en el mundo. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no permanecerá en tinieblas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hemos estado hablando en esta serie hasta el momento? ¿Cómo sabemos que estamos teniendo comunión con Dios? Porque como hemos dicho, tener comunión con Dios no es solo decir que yo soy creyente, o no es solo decir que yo voy a las reuniones de la iglesia, o solo decir que estoy comprometido con la causa de Cristo. No, yo puedo hacer todas esas cosas y no tener comunión con Dios. Ya hablamos de eso hace 15 días. ¿Qué es entonces tener comunión con Dios? Habíamos visto que en la primera carta de Juan, Él nos dice que tener comunión con Dios es andar en la luz. Andar en la luz. Eso es. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? Cuando andamos en la luz. ¿Amén? Amén. Pero ¿cómo sabemos que andamos en la luz? Cuando creemos en Jesús. De acuerdo al mensaje de hace 8 días. ¿Cómo sé que yo ando en la luz? Mucha gente habla de la luz, ¿no? En todas las religiones se habla de luz. Y no, es que Él es un ser de luz y no sé qué. Pero, ¿cómo sabemos que realmente andamos en la luz? Cuando creemos en Jesús, porque Él es la luz del mundo. ¿Amén? Ok. Pero, ¿cómo sabemos que creemos en Jesús? De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo sabemos que estamos creyendo en Jesús? Cuando lo seguimos. Amén. Amén. Cuando lo seguimos. Y por eso el título del mensaje de hoy es Seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es activa, no pasiva. En otras palabras, si yo digo que creo en Jesús pero no lo estoy siguiendo, ¿qué es lo que está pasando? Que no estoy creyendo realmente. Porque si creyera, ¿qué haría? Lo seguiría. Tan sencillo como eso.
Ok. Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Está escrito: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Ok, palabras del Señor. Estas son palabras de Jesús y hemos leído un pasaje similar en el mensaje de hace 8 días. Vamos a volver a ese más adelante, pero miremos estas palabras. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea que, ¿qué debe hacer alguien para que no ande en tinieblas? Seguir a Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué más va a tener? La luz de la vida. ¿Recuerdas lo que leímos ahorita? En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La vida espiritual, Zoe, que es la luz de la humanidad, que vence las tinieblas, o sea, transformación. Acá está diciendo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ves? Tiene que ser transformada esta persona. Tiene que haber un cambio. Y no solo es transformada, sino que se convierte en un instrumento de transformación para otros. Amén. ¿Ves? Que la luz de la vida ahora está en él. Y a donde va a producir algo en la vida de otras personas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús? Quería poner de pronto promesas, recompensas, pero quise hablar de consecuencias. ¿Por qué? Porque es algo natural. ¿Sí? No es algo que Dios diga: muy bien, ahora te doy esta recompensa. Que obviamente es una recompensa. Pero lo que quiero decir es que si lo vemos desde un punto de vista de consecuencia, es porque sencillamente sucede. Acción, reacción. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús? Es decir, si tú hoy dices, si sales de aquí diciendo: Señor, yo te voy a seguir. Tal vez tú ya has tomado esa decisión antes, pero si hoy sales con una decisión más firme, mira lo que va a pasar en tu vida. Sí o sí. En primer lugar, transformación natural. Tu vida va a ser transformada. Tu vida va a cambiar. Quiero que estés seguro de eso. Si tú te decides por seguir a Cristo, tu vida va a cambiar. Es imposible que sigas siendo el mismo. Si tú te decides hoy por seguir de corazón a Cristo, eso va a pasar. En segundo lugar, tú vas a tener salvación eterna. Amén. Amén. Tú no vas a perecer el día del juicio. Tú no vas a ser de los que Jesús te diga: no te conozco, hacedor de maldad, a las tinieblas de afuera. Él no te va a condenar, sino que vas a recibir la salvación eterna, la vida eterna. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él promete a todos los que lo siguen. Amén. Amén. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Amén. Esas son las consecuencias de seguir a Jesús. Además, otra consecuencia: vas a disfrutar de la comunión con Dios. Es que no estamos siguiendo un ideal, hermanos. Esto no es nazismo. Esto no es comunismo. Esto no es socialismo. Esto no es budismo. No estamos siguiendo un ideal, estamos siguiendo una persona. Amén. Cuando decimos Cristo está vivo, no es como decir por allá bueno, yo no sé si hoy en día seguirán siendo así allá en la Nacional, que por allá se la pasan rayando paredes diciendo que Camilo Torres vive. ¿Sí? Refiriéndose a los ideales de Camilo Torres. No, cuando decimos Jesús vive es porque está vivo. Amén. Porque Él venció la muerte. Amén. Porque Él resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos y después ascendió a los cielos y prometió volver. Amén. Pero envió a su Espíritu Santo para que todos los que creen en Él tengan a su Espíritu morando dentro de sí mismos.
Cristo mora en nosotros, los que hemos creído en Jesús. Amén. Está vivo dentro de nosotros y por eso es que estamos siendo transformados, porque la luz de la vida ha venido a nosotros. ¿Cierto? Porque tenemos ahora una relación con Él. Entonces andamos en la luz, no en tinieblas. Y obviamente otra consecuencia es que eres limpio de pecado. Y ese ser limpio de pecado pues incluye primero la libertad, de ya no ser esclavo del pecado. No hay nada más delicioso que no tener yugos de esclavitud del pecado. Cuando cargamos con eso es horrible, ¿sí o no? Yo creo que todos en ciertas áreas cargamos con algo que uno dice, no he podido, me cuesta, lo intento, pero hay otras áreas en las que ya se acabó, no he vuelto a ser así, porque la luz ha resplandecido, porque por la comunión con Dios Él nos está liberando, Él nos ha limpiado, porque su sangre fue derramada para limpiarnos. Amén. ¿Les gustan estas consecuencias, hermanos? Sí. Vale la pena seguir a Jesús. Amén. Vale la pena seguir a Jesús. Lo contrario de eso, si lo miramos así rápidamente, lo contrario es no ser transformados, ser cada vez más pecadores. Ustedes han oído cuando popularmente se dice, no, es que ese ya es viejo, ese ya se volvió chocho. ¿Sí han oído? Sí. Yo supongo que en cierta manera, al estar en estos cuerpos, pues esas cosas pasan, como que de pronto hay cosas que se exacerban en el carácter de una persona a medida que van pasando los años, puede pasar. Pero cuando una persona es cristiana, su vejez es diferente. Su vejez es diferente. Realmente la transformación sigue sucediendo, a pesar de que tenga que lidiar con todos los achaques y cosas de la edad avanzada, ¿no? Pero imagínense la edad avanzada sin Cristo, donde la persona amargada cada vez se vuelve más amargada, donde la persona rencorosa cada vez se vuelve más rencorosa, donde la persona iracunda cada vez se vuelve más iracunda. ¿Qué es eso? Eso es horrible. Y todos nosotros lo conocemos, debemos tener a alguien en nuestra familia que es así, si es que no somos nosotros los que nos hemos estado volviendo así, separados de Cristo, ¿no? Hermanos, no vale la pena, porque va a haber muerte eterna si no seguimos a Cristo. No vale la pena porque no vamos a tener comunión con Dios. Dios va a seguir siendo ese ser que nos imaginamos por allá con una barba blanca que no se le ve la cara, con una túnica, sentado en un trono encima de una nube, todo aburrido por el resto de la vida. Ese es Dios. Y Diosito, pídale a Diosito por mí. Algo ajeno. ¿Ustedes quieren eso con Dios? No, ¿cierto? Y andar con la culpa y la carga del pecado para siempre, para terminar un día delante del juez siendo condenados. ¿Qué sentido tiene realmente no seguir a Cristo? Hermanos, entonces hoy Dios nos está llamando a seguirlo. Amén. Amén. Ok. Y ahora escúchame esto es supremamente importante. Somos nosotros los que debemos seguir a Jesús, no Él a nosotros. Bien. Es importantísimo que hagamos esa distinción. Y Dios te dé oídos para oír en este momento. Porque si tú recibes esto, te va a cambiar la vida. Mira, si yo te preguntara, ¿cuáles son tus oraciones? Y tú me dices, yo no oro. Listo. Mira tu respuesta. Ahora de pronto me dices, yo sí oro. Y te digo, ¿cuáles son tus oraciones? Tú dices, pues cuando estoy en problemas, le pido a Dios que me saque de los problemas.
Cuando estoy enfermo, le pido que me sane. Cuando paso por situaciones económicas difíciles, acudo a Él para que me saque adelante. Cuando hay problemas en la familia, le pido que restaure nuestra familia. Y cuando tengo proyectos o sueños, le pido que me los conceda. Y esas son tus oraciones. Te tengo que decir algo. Tú estás queriendo que Dios te siga a ti, pero tú no estás siguiendo al Señor. Así ores todos los días, oras por esas cosas. Tú estás queriendo que Él te siga a ti, pero tú no lo estás siguiendo. ¿Sabes por qué? Porque las oraciones de alguien que sigue a Jesús son muy diferentes. Ahora, atentos. Todas esas cosas nosotros se las podemos pedir al Señor y está bien. Está bien. Todo lo que acabo de mencionar. Pero estoy hablando del enfoque. Eso en un seguidor de Jesús solo hace parte de sus oraciones, pero no son todas las que tiene. El que solo ora así: Señor, dame, Señor, restáurame, Señor, sáname, Señor, concédeme, Señor, ábreme puertas, Señor, esto, está diciendo el Señor, sígueme. Las oraciones de un seguidor verdadero de Jesús son diferentes. Las oraciones de alguien que sigue a Jesús son: Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. Señor, hice esto, esto está mal ante tus ojos. Señor, te he ofendido. Señor, ayúdame con esto porque sé que no te agrada. Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, muéstrame cómo puedo yo hacer tu voluntad y aprovechar mi vida y cumplir con tu propósito para mi vida. Señor, ¿cuáles son mis dones? Señor, ¿cuáles son mis talentos para que yo pueda hacer la misión que tú me has dado? Señor, ¿cuál es la misión que tú me has dado? Esas son las oraciones de alguien que sigue a Jesús. ¿Ves la diferencia? Señor, ¿cómo puedo ayudar para que tu obra se extienda? Alguien que sigue a Jesús ora por su país. Alguien que sigue a Jesús ora por la nación, por los gobernantes, por la oposición a la verdad, para que se detenga. Ora para que los planes malignos en el país se detengan. Ora por todos aquellos que están haciendo algo bueno por el país, sean cristianos o no. Un cristiano ora por las iglesias cristianas, así sean diferentes, así piensen diferente, así no en todas las cosas seamos exactamente iguales, ni hagamos las cosas exactamente iguales, así seamos de denominaciones diferentes, de tradiciones teológicas diferentes, pero somos hermanos en Cristo, oramos por todos. Amén. Oramos por nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo, así sean de tradiciones cristianas diferentes. Amén. Oramos por ellos. Oramos por nuestros enemigos. Y bendecimos a los que nos maldicen. Esas son las oraciones de un seguidor de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿hay diferencia? Al que solo está haciendo: Señor, quiero comprar casa, prospérame para tener casa. Señor, quiero iniciar un negocio, prospérame para tener negocio. Señor, estoy enfermito, sáname. Señor, mi hijo está en las drogas, sácalo de ahí. Señor, beneficios propios, mis sueños, mis anhelos, mi voluntad, está bien, sigue pidiendo por eso, pero si eso es solo lo que tú pides, tú no estás siguiendo a Jesús. Tú estás queriendo es que Él te siga a ti. Hagámoslo de manera más ilustrada, una comparación entre el apóstol Pedro, por ejemplo, y el cristiano promedio actual.
Si ustedes han leído la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, saben que hay un relato que aparece en Mateo o en Marcos, en ambos evangelios aparece. Dice que Jesús iba caminando por la playa y en la orilla, en una barca, estaba Pedro con su hermano Andrés y estaban arreglando las redes o limpiando las redes de pesca. Y Jesús pasó y les dijo, o le dijo a Pedro, sígueme. Y dice la Biblia que ellos, dejando sus redes, lo siguieron, ¿cierto? Ok. Por alguna razón nos hemos imaginado, y yo creo que es fruto de lecturas superficiales, que así fue como sucedió, que ahí ellos estaban casuales trabajando en lo suyo y de repente se les apareció este desconocido Jesús. Y pasó y algo raro sucedió, ¿no? Y los miró y... sígueme. Y ellos... y se pararon y lo siguieron. Así, como si fueran zombies o algo así. Como que los hipnotizó y lo siguieron. ¿Sí? Como que algo sobrenatural sucedió y ellos... no sé, algo sentí y lo seguí. A este señor raro, nunca lo había visto. Pero sentí algo especial. Eso era como de Dios. ¿Sí? Nos imaginamos que fue así. Y no. Cuando vemos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que lo más probable es que ese evento que acabo de mencionar fue el posterior. Ellos tuvieron encuentros con Jesús antes. No sé cuál sea el primero, pero muy probablemente el primero es el del Evangelio de Juan. Dice la Biblia que Simón, o sea Pedro, tenía un hermano llamado Andrés, pero Andrés era discípulo de Juan el Bautista, junto con Juan el apóstol. Ellos antes de conocer a Jesucristo eran discípulos de Juan el Bautista. O sea, estas personas ya estaban siendo entrenadas. Estas personas ya estaban escuchando, viendo y llevándose una idea de lo que Dios estaba empezando a hacer en Israel en esos tiempos. ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo sé, pero ponte a pensar, si ellos ya eran discípulos de Juan, es porque había pasado un proceso de conocer, escuchar, convencerse, tomar una decisión y empezar a crecer en ese proceso. Entonces, por lo menos habían pasado unos meses, pero por poquito. Es muy probable que hayan pasado algunos años, no lo sé, la Biblia no nos dice, pero ellos ya eran discípulos. Ahora, si nos damos cuenta, Andrés era pescador de profesión y trabajaba con su hermano Pedro. Ellos trabajaban juntos, y si eran hermanos y trabajaban juntos, muy seguramente Andrés ya le había dicho, no, mire que con Juan el Bautista hoy aprendí esto, hoy nos enseñó esto, hoy hizo esto, hoy fuimos a no sé dónde, hicimos esto y lo otro, y la Biblia no dice que Pedro era discípulo de Juan. Algo había pasado, no sabemos qué, solo nos queda imaginarlo, pero Pedro no era discípulo de Juan por alguna razón. Pero Andrés, el hermano, sí. Y yo creo que Andrés se la pasaba contándole a Pedro todo lo que él estaba aprendiendo. Entonces Pedro no estaba ahí como desconectado de la realidad, sino que ya tenía alguna idea. De ese tal Juan el Bautista dice esto, hace esto. Pero él seguía en lo suyo, trabajando en la pesca. Pero ya estaba escuchando cosas. Ya estaba escuchando cosas de su propio hermano. Bien. Pero resulta que un día está Andrés y Juan, están con su rabí, con su maestro, con su mentor, Juan el Bautista. Van por ahí y de repente Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señala y les empieza a contar, yo estuve con él, yo lo bauticé, vi descender una paloma del cielo, en fin. Les empieza a mostrar que Él es el Mesías, el cual Él vino a preparar el camino del Mesías, ¿sí? Juan el Bautista. Y ahí están Andrés y Juan escuchando, y dice la Biblia en el Evangelio de Juan que se van detrás de Jesús.
Y lo siguen y él se voltea y les dice, ¿qué quieren? Y él les dice, Señor, ¿dónde te estás quedando? Él les dice, vengan y vean. Pasaron horas con él, pasaron la noche allá, no sabemos, o no recuerdo si la Biblia lo dice en ese momento, pero después de ese encuentro que tienen Andrés y Juan con Jesús, dice la Biblia que Andrés se va picado a donde Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. Y se lo lleva y ahí se encuentra con Jesús y esa es donde yo pienso que es el primer encuentro. Y Jesús lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, es como si a ti te dijera, es como si a mí me dijera de primerazo, tú eres Juan Manuel, cédula 81.700.000, ¿sí? Y me dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo me conoce? ¿Cómo se sabe mi nombre y mi cédula? Cuando llega y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, apenas al verlo. Eso tuvo que haber sido impactante para Pedro, ¿cierto? Y no solo eso sucede, sino que dice, y te llamas Simón, pero de ahora en adelante serás llamado Cefas, que significa Pedro. ¿Sí? Cefas en arameo, Pedro en griego. Ese encuentro tuvo que haber sido impactante, pero fue solo un encuentro. Pedro queda como que, wow, ¿qué es esto? ¿El Mesías? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y siguen pasando los días. Se va a pescar otro día con Juan, con Santiago, con Andrés, y se pasan toda la noche pescando y no pescan nada. Y no pescan nada. Toda la noche, intenten, no pescan nada. Amanecen, no pescan nada. Se rinden, llegan a la costa y ya está Jesús por allá predicando, enseñando. Él se sube, les pide que se puede subir a la barca, se sube, empieza a enseñar y después de enseñar le dice a Pedro, ahora vete y lleva la barca más lejos y tira la red. Le dice, Señor, hemos estado haciendo eso toda la noche, pero si tú lo dices, está bien. Lanzan las redes y ahí sucede lo que conocemos como la pesca milagrosa. En ese momento dice la Biblia que Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, que soy un pecador. O sea, en ese momento él se da cuenta de la grandeza de este Mesías, que ya lo había conocido unas semanas, días antes, no lo sabemos, y es convencido de su pecado y le dice, o sea, como que experimenta una gloria que le hace decir, no soy digno de esto que me está pasando. Y Jesús le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Y aún así, Pedro como que yo me imagino que a partir de ese momento empieza a verse más con Jesús, a frecuentar más a Jesús, que Jesús está allá, camine, pero aún así él sigue en su trabajo. Y ahí es donde muy probablemente viene el relato de Mateo y Marcos, donde están arreglando sus redes y ahí pasa este Jesús que no es ningún extraño, los mira, les dice, sígueme, y ellos de inmediato dejan sus redes y se van. ¿Ves? Sígueme. Y ellos dejan sus redes y se van. Y lo más probable es que esa vez fue la última vez que pescaron, porque ya estaban entendiendo lo que significaba sígueme. Entonces ellos empiezan a estar con Jesús. Dice la Biblia que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Día y noche se la pasaron con él, viajaron con él, pero no volvió a trabajar en la pesca. Estuvo con Jesús, fueron enviados a predicar, recibieron autoridad para hacer milagros, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la llegada del reino de Dios, para predicar las buenas noticias del reino de Dios. Y pasan 3 años aproximadamente en eso, siguiendo a Jesús. Pero aún así, cuando llega el momento más oscuro y más crítico, que es cuando Jesús es traicionado por Judas y se llevan arrestado a Jesús,
Pedro entra en pánico. A pesar de que hacía unas horas había dicho que él nunca traicionaría a Jesús, él entra en pánico y lo niega 3 veces en una misma noche. Cuando lo niega la 3ª vez, canta el gallo. Y cuando canta el gallo, se acuerda de que Jesús mismo le había dicho: tú vas a entregar tu vida por mí. Te digo la verdad, esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Cuando canta el gallo, él recuerda eso y alcanza a ver a Jesús. Jesús lo mira, se cruzan sus miradas y él en ese momento se derrumba por dentro. Y dice la Biblia que él se fue y se alejó y lloró amargamente. Porque por un instante él dejó de seguir a Jesús. Y lo que hizo fue negarlo. Y eso tuvo que haberlo marcado a él tanto que aún 3 días después, cuando Jesús resucita, a las primeras personas que se les muestra a Jesús resucitado es a 2 mujeres seguidoras de él. Ellas van y le dicen a los discípulos, y Pedro y Juan se van corriendo, encuentran la tumba vacía, después se encuentran con Jesús. Y aún así, a pesar de que él ve a Jesús resucitado, él no puede con la culpa. Es lo que yo pienso. Él no puede con la culpa. Yo me lo imagino diciendo: él, no soy digno. No soy digno. O sea, él me dio la oportunidad y me lo tiré todo. Lo negué 3 veces. Lo negué 3 veces. Mi oportunidad se perdió. Yo me imagino eso. Y él dice: bueno, ¿qué puedo hacer sino volver a lo que hacía antes, no? Se fue a pescar y como él era seguramente uno de los más influyentes, dice que varios de ellos también fueron a pescar con él. No sé si estaban todos pescando porque se querían devolver a su antiguo oficio definitivamente del desánimo o porque querían conseguir comida, no lo sé, pero estaban pescando. Pero muy posiblemente Pedro estaba en esa dualidad de no saber qué hacer con su vida después de tremendo fracaso, ¿sí? Están allí pescando y de repente se les aparece alguien en la playa que les dice: muchachos, tienen la red a la derecha. Está bien, la tiran, ¡pum! Pesca milagrosa otra vez. Voltean y Juan dice: es Jesús. Se devuelven a toda y están con Jesús. Jesús les tiene allá fogatica, les está preparando un pescadito, comen juntos, y es Jesús resucitado. Comen juntos y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? De hecho no le dice Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo pienso que cuando dice Simón, hijo de Jonás, él como que se acuerda de todo lo que él vivió durante 3 años. Desde ese momento en que cuando se conocieron por primera vez, lo que le dice es: Simón, hijo de Jonás. Acá no le dice lo que le dijo en el comienzo, sino le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, a pesar del dolor, del fracaso, le dice: Señor, tú sabes que te amo. Sí, te negué 3 veces, pero no puedo decir que no te amo. Yo te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. O sea, le está diciendo: mi llamado por ti no se ha acabado. Fracasaste, me dejaste de seguir por un tiempo, me negaste, pero mi llamado contigo no se ha acabado. Apacienta mis ovejas. Segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se entristece y dice: Señor, tú sabes todas las cosas. No te estoy mintiendo, tú sabes que te amo. Y le dice: entonces apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, sígueme. Amén. Si me amas, sígueme. Fracasaste porque me dejaste de seguir.
pero sígueme y haré en mí tu propósito, en ti mi propósito. Haré en ti mi propósito. Sígueme, eso es lo que necesitas. Apacienta mis ovejas, haz lo que te mandé hacer. Amén. 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 Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos del apóstol Pedro, uno se imagina, por allá alguien rarísimo, tremendo, uno de los genios de la historia, definitivamente. No, él era una persona común y corriente, un pescador de su época. Y si te das cuenta, no fue esa persona que de repente escuchó la voz y algo sucedió en su interior y lo siguió y dejó todo de una al desconocido que lo llamó. No, él tuvo encuentros con Jesús. Y mientras lo fue conociendo, fue escuchando, fue entendiendo y comprendió que era un llamado. Y entonces obedeció el llamado. Respondió al llamado radicalmente, aunque fracasó muchas veces. Pero lo siguió. Y después de esa conversación en la que Jesús le dice, apacienta mis ovejas, él sigue adelante y él es el primero en dar un sermón de avivamiento tremendo allá en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo es derramado, él predica y muchas personas, miles de personas ese día se arrepintieron y tomaron la decisión de seguir a Cristo también. Amén. Y así sigue Pedro durante décadas, siguiendo a Jesús, ya no viéndolo con sus ojos, ya no tocándolo con sus manos, porque Jesús ya había ascendido a los cielos, sino con el Espíritu Santo en su interior. Y él sigue hasta una edad avanzada, no sabemos cuánto, pero una edad avanzada, y es arrestado por ser cristiano. Él no se retracta de su fe, él se mantiene firme en su fe a pesar de que es arrestado, y lo condenan a la muerte y es crucificado. Y él dice, no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor, y pide que lo crucifiquen de cabeza. Y él muere crucificado cabeza abajo, como un orgulloso seguidor de Jesús. Amén. Eso ya es lo que la historia nos dice, ¿no? No la Biblia. La Biblia llega hasta el apacienta mis ovejas, ¿sí? Bueno, Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pedro son algo más avanzado, pero no nos dice, ¿y qué pasó con Pedro después? ¿Cómo murió? Pues la historia nos dice eso, que él murió así. Fue un proceso de décadas siguiendo a Jesús. Pero si te das cuenta, su decisión radical, ¿cuándo sucedió? Cuando él dejó las redes, ¿sí? O sea, al comienzo. Tuvo altibajos, pero su decisión radical fue al comienzo. Él no duró 10 años, 20 años, 30 años para ver si lo seguía o no. Él no hizo eso. Él no hizo eso. Él tomó la decisión de seguirlo al comienzo. Es decir, en el primer año, muy probablemente, de tener encuentros con Jesús. Claro, tuvo que ser, porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Y Pedro fue de los primeros seguidores de Jesús. Por lo tanto, eso fue una cuestión de semanas, por muchos meses, y muy pocos meses. Ahora, comparemos eso con un cristiano promedio en la actualidad. Hay cristianos que llevan más de 5 años en la iglesia. Más de 10 años en la iglesia. Más de 15 años en la iglesia. Más de 20 años en la iglesia. Y podría seguir aumentando. Pero devolvámonos a solo 5. Más de 5 años en la iglesia. Y todavía no saben si Dios los está llamando. O sea, de alguna manera piensan que hay 2 tipos de cristianos, llamados y no llamados. Eso no existe. Están ahí sentados y no saben. A mí Dios no me ha llamado. Y llevan 5 años ahí. Hay cristianos que llevan
2, 3, 4 años en la iglesia y no se han bautizado. Cuando la Biblia enseña que eso es lo primero que hace un cristiano. Apenas está convencido, dice que hay que hacer, bautízate. Y uno se pregunta, ¿será que todavía se están preguntando si vale la pena o no? Si estuvieras en esa dualidad en 3 meses, comprensible. 5 meses, comprensible. Porque mira a Pedro. ¿Sí? Pero 2 años, 3 años, 4 años, y todavía no te decides por bautizarte. ¿Qué estás esperando que pase? ¿Qué estás esperando que pase? Cristianos de 20 años y solo están ahí para hacer lo que alguien más les diga que debe hacer, porque en sus corazones no hay ni una sola gota de pasión por la gloria de Dios en este mundo. No hay ni un solo deseo de Señor, úsame a mí para algo. Ahora, yo no estoy esperando que tú tengas sueño de hacer algo a nivel internacional, no. Pero sí que tu vida sea útil para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida y en la vida de otros. Y esos otros, por favor, no pienses en tu familia únicamente. No pienses en tu familia únicamente. Porque si piensas en tu familia únicamente es porque quieres que Dios los salve, porque te duele la idea de que se vayan al infierno. Pero el resto del mundo sí se puede ir al infierno. Entonces no te limites a creer que tu llamado es a tu familia. No. Y no puedes pasar solo 5, 10 años en la iglesia y decir, no, yo estoy orando por mi familia. Eso es seguir a Jesús. ¿Realmente estás siguiendo a Jesús o te has vuelto una persona religiosa que solo tiene miedo de que sus familiares se vayan al infierno? Yo te pregunto, ¿estás siguiendo el camino de Pedro? Si lo pusiéramos como ejemplo. ¿Realmente has dejado tus redes? En ese sentido, ¿has dejado tu manera de vivir antigua para seguir a Jesús? ¿O estás queriendo mezclarla? Si no le hablaras a nadie, la gente se daría cuenta de que sigues a Jesús. Piensa en eso. Porque hay gente que su vida sigue exactamente igual, solo que ahora hablan de Jesús. No. Un seguidor verdadero, si se quedara callado, cosa que es imposible, si se quedara callado, su vida va a reflejar que sigue a Jesús. Su vida tiene que ser diferente a la de este mundo. Tiene que haber un contraste. Obviamente, un seguidor verdadero nunca se va a quedar callado. Por lo tanto, si tú eres de los cristianos 007, que tú dices, no, yo no hablo con nadie de mi fe, yo respeto, es un estado laico, libertad de pensamiento, yo respeto, y no le hablas a nadie de Jesús, ¿a quién estás siguiendo tú? A la Constitución de Colombia, entonces, pero no a Jesús. ¿Cómo se sigue a Jesús en la actualidad? Ya que no hay alguien visible que se para, nos mira a los ojos y nos dice, sígueme, y se va. ¿Cómo se sigue a Jesús actualmente? Pues el que cree en Jesús tiene a Cristo morando en su interior. ¿Amén? Amén. El Espíritu Santo está morando en nosotros. ¿Qué significa? Que ahorita que se acaba este servicio, si algunos se van para Bogotá, Jesús está allá con ellos, en ellos. Pero otros se van aquí para alguna vereda, Jesús está allí con ellos. Pero otros se van aquí al centro o a Cajicá, Jesús está allí con ellos. ¿Qué significa eso? Que Jesús está donde tú vayas. Pero ojo, ahí es donde se presenta el problema. Eso es lo que nos hace pensar que entonces Jesús es el que me sigue a mí. Para donde me vaya, Él va conmigo. Bendíceme, prospérame, restáurame, sáname, sígueme. Y no es así.
¿Cómo se sigue a Jesús en estos tiempos? Que a donde yo vaya y Él va conmigo, yo lo sigo a Él. Amén. Es decir, ¿qué es un discípulo ahora? Un discípulo ahora es aquel que hace lo que tiene que hacer con la intención de seguir a Jesús. ¿Ves la diferencia? Un discípulo es aquel que hace lo que tiene que hacer con la intención de seguir a Jesús. Ejemplo, una mamá de niños bebés. Esos bebés le absorbieron la vida prácticamente. Está ahí dedicada a sus bebés. Vida social de vez en cuando con la familia y de pronto otros círculos. Porque está dedicada a sus bebés. ¿Será que entonces ella, por estar en esa situación, no puede seguir a Jesús? Claro que sí puede seguir a Jesús. Al criar a sus hijos. Intencionalmente ella puede ser una madre que sigue a Jesús al criar a sus hijos. O una madre más que cría a sus hijos como se le ocurre. ¿Ves la diferencia? Entonces no importa si tú eres panadero, celador, ingeniero, empleado, comerciante, independiente, ama de casa, desempleado, lo que sea, estudiante, lo que sea que tú seas, puedes seguir a Jesús en lo que estás viviendo ahora. Amén. Amén. Eso es lo que tú puedes hacer. Pero es intencional, si te das cuenta. Eso no es automático. Créanme que si Juan Manuel se levanta, su cuerpo no le va a decir, uy, una horita de oración, qué rico. No. Mi cuerpo no me va a decir eso. Mi cuerpo me va a decir 5 minuticos más de sueño. Me va a decir redes sociales. Me va a decir desayunito. O me va a decir rápido para el trabajo. Pero no me va a decir pase tiempo con Dios. Soy yo que de mi decisión personal y convencida de seguir a Jesús, yo ya sé que tengo que estar con Él. Y me obligo a hacerlo. Pero lo mismo en mi trabajo y lo mismo en mi día a día. Y créanme, no siempre es fácil aprender a hacer esto, pero de eso se trata. De seguir a Jesús a donde vayamos. Porque Él está allí con nosotros. ¿Y sabes qué significa que Él está allí con nosotros? Que yo puedo hablar con Él. Esa es la gran diferencia entre esos seguidores de los 3 años primeros. Porque ellos iban a donde Él iba y hablaban con Él y le hacían preguntas. Señor, ¿y esto qué significa? Y Él les respondía y todo eso. Y lo vieron con sus ojos, lo tocaron con las manos, pudieron abrazarlo. En fin, pero fue solo 3 años. No sé por qué nos imaginamos que los apóstoles vivieron así toda la vida. No, fueron solo 3 años. De resto vivieron como tú y yo vivimos. Sin verlo, sin oírlo con sus oídos, sin tocarlo con sus manos, pero con el Espíritu Santo morando en su interior. Amén. Así vivimos nosotros ahora. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a orar, a leer la Biblia. Entonces se me pasa todo el día y yo voy ahí y empiezo, Señor, y oro. Porque estoy con Él, porque soy su seguidor. Amén. Le abro mi corazón, hablo con Él, le hago preguntas. No escucho una voz que me responda de inmediato, pero tengo la fe de que me va a responder. Amén. ¿Sí? Memorizo la palabra de Dios, medito en la palabra de Dios, pienso en cómo más puedo ser útil para Él y le hago preguntas y hablo con Él, porque lo sigo. Eso es lo que hacemos, hermanos. Entonces, necesitas ser intencional. Estoy cerrando. Para ser intencional necesitas conocerlo. Necesitas pensar en Él. En todo momento donde estés. Aquí se acabó la reunión, pero nos vamos y lo seguimos. Porque Él está con nosotros a donde vayamos. ¿Qué necesito? Conocerlo, necesito pensar en Él, necesito buscarlo, necesito obedecerlo. En otras palabras, necesito andar como hijo de luz. ¿Amén? Amén. Andar como hijo de luz es andar con Él, pensando en Él, meditando en Él, imitándolo a Él. Y si lo imito, ¿qué va a pasar con mi vida? Si yo imito a Jesús, ¿qué va a pasar? Yo a veces soy bueno para imitar
a mi mamá más que todo le gusta que yo imite a cierta persona y me dice, ay, haz otra vez como tal persona, ¿sí? Más o menos soy bueno para eso, entonces tengo la capacidad de realmente reflejar algo de una persona, ¿cierto? Cuando yo imito a Cristo, no puedo imitar su manera de caminar, no puedo imitar su manera de hablar, porque eso se perdió en la historia, pero que sí puedo imitar su carácter. Y si imito su carácter, ¿qué va a pasar? Lo voy a reflejar. Y si reflejo su carácter y sus valores, estoy reflejando su luz y estoy yo andando en la luz. ¿Amén? Efesios 5:8 dice lo siguiente. Estas son palabras de Pablo a los Efesios. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. ¿Alguien le puede decir amén a eso? Amén. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora, hermanos, ahora iglesia, ahora son luz en el Señor. Amén. Por lo tanto, ¿qué? Anden como hijos de luz. Eso es lo que tenemos que hacer. En Juan 12:46, Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso lo habíamos hablado hace 8 días. Miren que tenemos 2 acciones y una misma promesa. Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? En este pasaje que acabamos de leer dice, el que cree en mí. Y el que leímos al comienzo del mensaje de hoy dice, el que me sigue. 2 acciones diferentes, pero una misma promesa. El que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿cierto? Y el que me sigue no andará en tinieblas. Es la misma promesa. 2 acciones diferentes. ¿Qué significa? Que esas 2 acciones no están aisladas. Lo que significa es esto. Si tú crees de verdad, ¿qué haces? Lo sigues. La evidencia de que estás creyendo en Él es que lo estás siguiendo. Amén. Y si no lo estás siguiendo, si tu día a día es otra cosa, pero menos seguirlo, tienes que ser franco contigo mismo y decir, no estoy creyendo en Él. Pero la solución es, pues entonces, a nadar. Sumérgete aquí y cree. Y cuando creas en Él lo vas a seguir. Y al seguirlo vas a disfrutar de todas las consecuencias que vienen de eso. La luz de la vida estará en ti. Una vida transformada y victoriosa que no se puede apagar. Amén.